Deuteronomio 15:11. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Dios nos llama a ser compasivos y caritativos ante las carencias de nuestros hermanos y de las personas que sufren pobreza en la tierra. Nuestra iglesia tiene más de 30 años en México y siempre ha tenido presente lo importante de llevar a la acción el mandato de Dios, la meta de brindar esperanza a los más necesitados. Así, surgió Hope Worldwide México IAP, una institución de ayuda humanitaria. Durante el año 2020 y ahora en el 2021, hemos enfrentado a la pandemia, la cual frenó economías, produjo incertidumbre y nos enseñó que la salud es imprescindible. A pesar de este desafío, en Hope Worldwide México nos reinventamos y evolucionamos, garantizando en todo momento el acceso a nuestros programas de salud y nutrición a la población más vulnerable. Mantenernos en el campo de batalla ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de todas las adversidades, como la disminución de aportaciones, los retos y desafíos para atender a las personas enfermas. Por todo esto, implementamos protocolos de seguridad y protección para otorgar un mejor servicio. Este tiempo ha sido complicado para todos, pero es una gran oportunidad para crecer en generosidad y apoyar a otros, a nuestros hermanos dentro de la iglesia y a las personas de escasos recursos. Durante el 2020, brindamos 63,072 servicios a 9,607 personas, entre consultas médicas, atención dental integral y otras consultas de especialidad, junto con la entrega de medicamentos, despensas, desayunos e impartición de pláticas preventivas. También se otorgaron 425 despensas a hermanos de las diferentes regiones de la Iglesia de Cristo en México, así como el apoyo a 65 discípulos con medicamentos. Estos beneficios fueron gracias a la contribución que nos dio Hope Worldwide Internacional ante la situación actual. Estamos conscientes de que la contingencia de salud continuará durante más tiempo y producirá muchas carencias. Tu apoyo es indispensable en la medida de tus posibilidades, para que juntos, con nuestros programas, atendamos a los más necesitados. Tu generosidad ayudará a combatir la pobreza y la desigualdad. Hará la diferencia para transformar este mundo. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Buenos días, qué alegría poder tener la oportunidad de presenciar nuestra reunión semanal. Sin duda, los tiempos de hoy nos han permitido explorar nuevas formas de estar unidos y a pesar de la distancia, hoy es domingo y tenemos la oportunidad de seguir con nuestra serie 2021, mi mejor año. Bienvenidos. Levantamos un clamor por sanidad y redención.
Te doy la más cordial bienvenida desde donde quiera que te encuentres y desde donde quiera que nos estés viendo. El día de hoy vamos a terminar esta serie que iniciamos con el inicio del año 2021, mi mejor año. Y esta serie tenía como propósito darnos herramientas prácticas para nuestra vida, porque en verdad yo creo que podemos tener un mejor año, una mejor vida, mejores relaciones en casa, mejor paz, mejor salud financiera, espiritual, física, en todas las áreas. Por eso te dábamos herramientas como antes de hacer, poder mirar y centrarnos un poco en las cosas que no hemos hecho bien. Como que nosotros mismos fuimos o hemos sido nuestros peores enemigos. Nosotros somos por eso nuestro mayor desafío. O pudimos mirar de esas cosas que nos tienen atrapado y poder mirar la forma de poder liberarnos. O este tema que compartíamos el domingo pasado acerca de tomar nuestra responsabilidad. Por eso te dejaba este desafío la semana pasada y ojalá lo hayas hecho, como siempre te repito, porque a partir de aquí es donde hoy vamos a continuar para terminar nuestra serie. Y era que a manera de reflexión pudiéramos pensar, ¿he culpado a otros de las consecuencias de mis irresponsabilidades? Poder mirar si hemos culpado ha sido un signo de que no hemos tomado nuestra responsabilidad. O esto, segundo, si hay áreas en nuestras vidas donde no hemos tomado nuestra responsabilidad y que conscientemente pudiéramos decidir, ¿lo voy a tomar o no? Y si no quieres tomarlo y es consciente, yo te digo, está bien. Solamente quiero que sepas que esa es tu decisión, vivirás tus propias consecuencias y esa es tu responsabilidad. Solamente tómalo. No te pelees con nadie, no discutas con nadie. Esa es tu responsabilidad. Y por último, que pudieras imaginar el escenario que pasaría en tu casa si cada uno tomaba su responsabilidad. Por eso veíamos en Gálatas 6:7 lo que Pablo enseñó: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Pablo enseñó este principio claro, sencillo, pero profundo. Hay una ley de causa y efecto. Cada cosa que decidas o cada cosa que no decidas va a tener un efecto en tu vida. Cada cosa que siembres es lo que vas a cosechar. Ahorita mismo tú estás cosechando el fruto de tus responsabilidades pasadas o el fruto de tus irresponsabilidades. Cada quien sabrá cómo ha sido su vida. Y más allá de no querer ser insensible, habrá casos fortuitos. Sí suceden, pero la mayoría de las veces es consecuencia de nuestras decisiones, es consecuencia de nuestras responsabilidades o de nuestras irresponsabilidades. Es así de sencillo. Yo el domingo te daba 3 ejemplos, pero para la clase de hoy, que se llama ¿qué pasa si tomamos nuestras responsabilidades?, quiero centrarme en el ejemplo de Pedro, en el ejemplo de la vida de Pedro y esta relación, este encuentro que tuvo con Jesús. Y en Juan 21, en el 1 y el 2, leemos: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En el verso 3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Esta fue la tercera vez que Jesús se encontró con ellos. Ya había
otras 2 veces anteriores. ¿Te acuerdas la primera vez cuando los encontró en el aposento alto, donde ellos se habían escondido por miedo a las autoridades? Y Jesús llegó allí y estuvo con ellos. Pero dicen los estudiosos de la Biblia que esta tercera ocasión tenía el propósito específico de Jesús tener una plática con Pedro. Tenía el propósito específico de restaurar a Pedro y de hacerle ver su responsabilidad. Y ahorita vamos a ver de manera muy clara en algunas escrituras, que vamos a ver a continuación, cómo Jesús confrontó a Pedro con su irresponsabilidad, o que tomara su responsabilidad más bien. Porque Jesús siempre tuvo presente a Pedro. Jesús siempre lo tuvo presente y siempre quiso llevarlo como entender su responsabilidad. De tal manera que fíjate qué pasó en Marcos 16, el 6 y el 7. Jesús ha resucitado y pasa esto, dice, no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, al que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal como les dijo. Más bien estos ángeles que se le aparecieron a las mujeres que fueron al tercer día al sepulcro, tenían este encargo que Jesús les había dado. Vayan a decirle a todos los discípulos, pero había una dirección específica, y a Pedro, díganle que vayan a Galilea y ahí lo verán tal como él les dijo. Y precisamente atendiendo a la indicación que estos ángeles le dieron a las mujeres y que las mujeres a su vez se lo dieron a los discípulos, es que ellos fueron a Galilea. Aquí estaban en el mar de Galilea. Y es ahí donde Jesús se aparece. Y llegamos al verso 9 de Juan 21. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Este verso es parte central de donde los estudiosos se agarran para decir de que en verdad sí, el propósito de ese tercer encuentro tenía como específico poder ayudar a Pedro y ubicarlo en la realidad. Porque lo que Jesús hizo fue recrear el último ambiente donde Pedro estuvo. Y el último ambiente lo leemos aquí en Lucas 22, 60 y 61. Dice, hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En ese mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Jesús recreó el ambiente del fuego y lo primero que Pedro se encontró saliendo del agua, porque fue el único que se aventó al agua para dirigirse a Jesús, fue este fuego encendido. Y los autores dicen que esto ayudó a Pedro a que luego se conectara con esta realidad. Porque la última vez que él había estado al lado de un fuego encendido fue cuando él negó a Jesús, cuando él no pudo sostener sus dichos. Aquello que había él hablado, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer, yo me voy a sostener fiel a ti. Y no lo logró. Y es muy interesante cómo lo escribe Lucas. Porque Lucas dice que cuando él negó a Jesús por tercera ocasión, las miradas de los dos se entrecruzaron.
Jesús miró a Pedro a los ojos y Pedro a su vez lo miró. Y entonces cuando Jesús recrea el ambiente del fuego, lo que hace es llevar a Pedro a enfrentarse a esta realidad y a enfrentarse con sus propias palabras. ¿Te das cuenta cómo Jesús quiso llevar a Pedro a mirar lo irresponsable que fue la vez que dijo lo que dijo? Yo te decía, ¿no? Los responsables siempre quieren que los rescaten, siempre. Y lo que más mal hacemos al rescatar a los irresponsables, o lo que más mal han hecho rescatándonos cuando hemos sido irresponsables, es que no aprendemos. Pero ¿qué sucede cuando alguien los para y les dice hasta aquí? Hasta aquí. Y Pedro tuvo que vivir sus propias consecuencias. Él sintió algo muy profundo cuando Jesús lo miró y salió de ahí y lloró amargamente, dice. Pero también podemos mirar cómo Jesús amaba profundamente a Pedro. Elaboró este escenario, recreó este ambiente para ayudarlo a conectarse con ese momento, aquel momento decisivo, y lo hizo con mucho amor. Dicho de otra manera, ayudar a alguien, confrontar a alguien para que tome su responsabilidad, es un acto de muchísimo amor. Es un acto de mucho amor y fue lo que Jesús hizo. Por eso fíjate cómo continúa aquí en Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta a mis corderos, le dijo Jesús. Terminando el desayuno que tuvo con estos 7 restantes que estaban allí, Jesús apartó a Pedro y comprueba esto que los estudiosos dicen que este tiempo, esta tercera vez, tenía el propósito específico de confrontar a Pedro, de restaurar a Pedro, de ayudar a Pedro. Y lo primero que Juan registra es el nombre que le dice, Simón, hijo de Juan. Lo que Jesús hizo fue aclararle, no lo llamó por Pedro, lo llamó Simón. Lo que Jesús quiso decirle es, tu irresponsabilidad te llevó a volverte Simón otra vez. Habías avanzado siendo Pedro, pero te das cuenta que volviste a ser Simón. Porque en ese tiempo la connotación del nombre tenía mucho que ver con el carácter. Y lo que Jesús les puso al decirle Simón, hijo de Juan, es: volviste a ser Simón, volviste a denotar el carácter que tienes. Luego lo segundo que hace es preguntarle y confrontarlo. ¿Me amas más que estos? No solamente le dijo me amas, sino más que estos. ¿Por qué? Porque Pedro había jurado y perjurado que aunque todos los demás lo dejaran, él se iba a mantener firme defendiendo a Jesús. Juró dar su propia vida y no lo hizo. Es decir, Jesús lo confrontó diciéndole: tú has dicho que me amas más que esto. Yo te estoy preguntando, ¿me amas más que estos? Y fíjate que lo primero que Pedro responde, sí, Señor. Sí, afirmativamente. Jesús quería saber si Pedro aún tenía como esta valoración muy orgullosa de su amor por encima del amor de los demás. Por eso le dice, sí, lo ama más que estos. Pero no se quedó ahí. En el verso 16. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. No bastó una primera vez. Por segunda vez volvió a preguntarle y le dijo, ¿me amas? Los autores dicen que Jesús se situó en esta palabra muy profunda en un estándar de amor que Dios sabe dar cuando le dice me amas, un amor ágape, un amor incondicional. Y como Pedro luego responde la primera y la segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aún Pedro no responde en la misma magnitud como Jesús pregunta. Jesús pregunta en un amor ágape y Pedro responde en un amor fileo, en un amor que a veces es condicional, en un amor terrenal, en un amor de amigos. Y lo que Jesús le dice, si en verdad has entendido y me amas, entonces cuida de mis ovejas. Pero no se quedó ahí. Dice luego en el verso 17. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. No bastó una vez, no bastó una segunda vez. Tuvo que haber una tercera vez que Jesús confrontara a Pedro y lo ubicara en esta realidad. Y justamente es la realidad lo que a los irresponsables no nos gusta ver. En un sentido humano, y si yo hubiera sido Pedro, en un sentido humano, y lo recalco, los irresponsables nos gusta que se pase por alto y que no lo hablemos, que no nos confronten. Aún en la cultura latina hay como una práctica muy fea, por así llamarlo, donde no nos gusta que nos confronten y la gente también, los que nos ven siendo irresponsables, no les gusta confrontar o no nos gusta confrontar. Como lo dejamos en la indiferencia, como ya le dije y que haga lo que quiera, ¿no? Ya le dije y que sufra las consecuencias. Ya le dije y que ojalá y le den su merecido. Pero eso no es un acto de amor. La indiferencia no es amar. Jesús no fue indiferente. Jesús fue profundo y confrontó a Pedro con la realidad. Y esta tercera vez lo hizo en el nivel de Pedro, porque ya no le pregunta si me amas, le pregunta, ¿me quieres? Y me llama mucho la atención que Pedro dice que a Pedro le dolió. Le dolió, es decir, a nadie nos gusta ser confrontados. A Pedro mismo no le gustó, y Pedro era un discípulo de Jesús y había caminado con él, vivido con él, aprendido de él por 3 años y medio. Pero era necesario tener este tiempo profundo para su corazón y le dolió. Porque no nos gusta, nos duele cuando nos enfrentan con la realidad. Pero es mejor este momento de dolor, un momento de dolor, que no confrontarnos, que no aceptar la confrontación nosotros y que no sea un momento de dolor, sino que sea una vida de dolor. Porque gracias a esta confrontación, Pedro aprendió a tomar su responsabilidad. Pedro aprendió a ser responsable. Pedro aprendió que Jesús no lo iba a rescatar. Pedro aprendió que cada acto en su vida iba a tener una consecuencia. Él ya la había vivido. Él, junto al fuego encendido, se acordó de aquel fuego donde él fue irresponsable, de sus palabras emocionales, de su carácter emocional.
Y entonces esta tercera vez, confrontado, dolido, cuando Jesús le pregunta, ¿me quieres? Ya no respondió inmediatamente, sí, Señor. Sí, Señor, como la primera vez y como la segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No, ahora primero le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Te das cuenta cómo una vez que Pedro es confrontado con la realidad, él tomó su responsabilidad y esta vez ya no habló desde su corazón emocional, esta vez pensó más que decir, esta vez conectó más razón, conciencia, voluntad. Esta vez dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ya no dijo, claro que sí. Ya no dijo, perdón porque te negué. No, para nada. Pedro entendió el significado de la tercera pregunta, de la tercera vez. Era un recordatorio evidente de las 3 veces que lo negó. Era un recordatorio evidente. Jesús no quiso pasar por alto las acciones de Pedro, no, las evidenció, se las hizo ver claramente. Eso es amor, hacerle ver a alguien claramente su conducta anterior, su corazón anterior, lo va a llevar a mirar la realidad. Esa es la parte que a Jesús le tocaba. Tampoco Jesús era un controlador, como te he dicho, porque la respuesta dependía única y exclusivamente de Pedro. Y Pedro entendió que Jesús lo conocía mejor que él mismo. Ya se lo había dicho la vez que él juró que no lo iba a abandonar. Por eso le dijo esta tercera vez, Señor, tú lo sabes todo. Puso por encima de lo que él quería y pensaba y deseaba, puso el conocimiento de Jesús. Pedro estaba aprendiendo a no hablar tan rápido. Pedro había aprendido a controlar sus emociones. También algo que me llama muchísimo la atención y que confronta mucho nuestra manera de ser tan como mundana es, Jesús no le dijo a Pedro, ¿estás arrepentido? ¿Te das cuenta? En ninguno de los diálogos aparece esta pregunta, ¿estás arrepentido? O que Jesús le haya dicho, ¿me prometes no volver a hacerlo? No aparecen estas 2 preguntas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se situó en el efecto. En esta ley de causa y efecto, Jesús no se centró en el efecto, sino Jesús se centró en la causa, en el origen. Y muchas veces nosotros nos centramos en el efecto, en la conducta, en lo que se hizo mal. Jesús no le reclamó en ningún momento, ya ves, Pedro, yo te dije que me ibas a negar y tú de orgulloso dijiste que no. Y mira, ahora sufre las consecuencias. No lo hizo. No le pregunte, ¿estás arrepentido? ¿Me prometes no volver a hacerlo? No. Jesús lo desafió a Pedro a amarlo. Jesús lo desafió a centrarse en el origen. Si Pedro amaba a Pedro y restituyese eso en su corazón, él iba a ser responsable de aquí en adelante. Y eso pasó. ¿Qué pasa cuando tomamos nuestra responsabilidad entonces? ¿Qué pasó con Pedro? Jesús lo restauró en presencia de los otros discípulos. Lo hizo enfrentándolo directamente con el punto donde él había fallado. Después de esto, Jesús lo desafió a poner sus ojos en el propósito que le había dado. Tomar nuestra responsabilidad, reconocer que hemos fallado, no nos hace menos.
nos enfoca en nuestro verdadero propósito. Nos enfoca para llevarnos a lo que verdaderamente queremos y deseamos. Una vida mejor, una mejor familia, asumiendo mejor nuestro rol. Si eres mamá, tu rol de mamá; si eres hijo, tu rol de hijo; si eres papá, tu rol de papá; si eres líder, tu rol de líder; si eres empleado, pues tu rol de empleado y de servicio y de dar. Nos asume y nos enfoca en el propósito gracias a que tomamos el enfoque de nuestra realidad. Puntos claves a considerar. Puntos claves a considerar. Ya te decía yo, los irresponsables siempre quieren que los rescaten. Por eso ayudar a un irresponsable no es un acto de amor. Ayudar a un irresponsable es un acto de codependencia. Y ya te decía yo, la codependencia no es amor. La codependencia es codependencia. Y el amor ayuda, el amor construye. La codependencia destruye. Por eso también te pregunto, ¿qué sucede cuando alguien los para a los irresponsables y les dice hasta acá? Les dice no más. ¿Sabes qué pasa? Los hijos aprenden a cosechar los frutos de lo que siembran. Los hijos aprenden cuando no los rescatas, cuando les dices hasta acá, los hijos aprenden. Cuando no los ayudas con las tareas de la escuela, cuando no los ayudas en las responsabilidades de la casa. También la sobreprotección desaparece y entonces hay un crecimiento en el carácter. Eso pasa cuando tomamos nuestra responsabilidad. Y la verdadera ayuda no está en que el irresponsable reciba su merecido, simplemente que afronte las consecuencias. No es una venganza, que le dé su merecido, que le vaya mal. No. Jesús no hizo eso con Pedro, simplemente lo llevó a que afrontara sus consecuencias. Y Pedro lloró amargamente y la pasó mal. Y cuando lo confrontó, también Pedro se puso muy triste por cómo Jesús lo confrontó, pero eso fueron las consecuencias. Y gracias a que las confrontó y las enfrentó, él creció. Y por último, si quitas la sobreprotección al irresponsable, tarde o temprano aprenderá. Si le quitas la sobreprotección al irresponsable, tarde o temprano aprenderá. Como dicen las mamás, mejor que sufra una vez y que no sufra toda la vida. Esa es otra manera de decirlo. Cuando tomamos nuestra responsabilidad, aprendemos que todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Otro punto, hay un crecimiento en nuestro carácter. ¿Qué pasa cuando tomamos nuestra responsabilidad? Crecemos en nuestro carácter. Nos volvemos con más entereza, nos volvemos con más confianza, con más seguridad. Creceremos en que alguien nos diga las cosas que hicimos mal. No andamos ahí todo lloriqueando. Mira, tú no me amas, por eso me dices. No, lo agradecemos. Hay un crecimiento en nuestro carácter. ¿Qué otra cosa buena pasa? Mejoramos nuestras relaciones, se mejoran las relaciones familiares, sociales, laborales. Se mejoran cuando tomamos nuestra responsabilidad. Nuestras relaciones son mejores. Son mejores. ¿Sabes por qué hay tantas broncas en casa de estos meses, de estos 10 meses que llevamos ahí más tiempo juntos? ¿Sabes por qué? Por mucha irresponsabilidad. Por eso te ponía el ejercicio que hiciéramos. ¿Qué pasaría si en nuestra casa hubiera un ambiente donde todos tomamos nuestra responsabilidad? Sería un ambiente espectacular. Una más, estarás de mejor ánimo y lograrás tus objetivos. Si tú te vuelves responsable,
Dicen las personas que han estudiado este tema que estarás de mejor ánimo. El responsable está de mejor ánimo y lograremos nuestros objetivos. Esto parece hasta obvio, pero para algunos no lo es. Y si tú eres un seguidor de Jesús, ponme atención. Si tú eres un seguidor de Jesús, cuando tomamos nuestra responsabilidad, daremos honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es súper impactante para un seguidor de Jesús, porque cuando no somos responsables, no le damos honra, no le damos gloria, y por ende se habla mal de Dios. Cuando Dios y Jesús específicamente no tienen nada que ver con nuestra irresponsabilidad, y se habla mal de Él. Se habla mal de Él. Por eso algo que ganamos muchísimo es eso, darle honra, darle gloria. Y eso nos hace estar confiados y animados y con fe. Y de eso se trata. De eso se trata. Por último, quiero terminar con esta escritura. Gálatas 6:8. Ya te la leí el domingo pasado, pero se me hace muy especial. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es nuestra elección, es nuestra decisión. Sembrar en nuestra naturaleza de pecada sin Dios, o sembrar en nuestra naturaleza espiritual con Dios. Sembrar sin Dios, cosecharemos destrucción. Sembrar con Dios, cosecharemos una cosecha de vida eterna. Y te vuelvo a preguntar, ¿y no es eso lo que queremos? ¿No es eso lo que nos agradaría? Yo creo que sí. Quiero dejarte el desafío de la semana. Y más que el desafío, es una actividad que te animaría a hacer. Primero, busca tener un tiempo en familia. Busca el mejor momento para tratar este tema en familia. Sería muy especial que lo hicieras. Que sea para reconocer las faltas que han tenido como familia. Observación, papás, reconoce la parte donde has sido irresponsable, donde no has sido tan responsable. Esto ayudará a que tus hijos reconozcan también. Si tú hablas ahí como papá, como mamá, y tú te pones a decir que tú nunca has fallado, que tú eres perfecto y que tú haces todo bien, pues vas a generar un ambiente ahí caótico, feo. Pero si tú reconoces y reconocemos nosotros primero, vas a ayudar a que tus hijos puedan reconocerlo también. Segundo, inspirar a la familia que necesitan un cambio en este tema de las responsabilidades. Incluir a todos y que no sea un tiempo de ataque. Es decir, no atacando, tu hijo no hace las cosas, tú eres un irresponsable, o tu papá eres un irresponsable. No es un tiempo de ataque, es un tiempo de que cada uno de manera individual reconozca. Y nada más un consejo. Para poder volvernos responsables, que podamos empezar por áreas sencillas de lograr. No todas a la vez, una por una, y empecemos por las más sencillas y de acuerdo a las edades de cada uno de la casa. De acuerdo a las edades, es decir, si tiene 10 años, no vas a decirle, ahora tu responsabilidad es mantener económicamente la familia. No, eso no se puede. ¿Ok? De acuerdo a las edades, aún a los más chiquitos, darle responsabilidades de que cuando termine de jugar, que levante sus juguetes. A los más grandecitos, que puedan tener su propio devocional con Dios, de acuerdo a las edades. ¿No? A los hijos más grandes, pues darle más responsabilidades en la casa, responsabilidades de su escuela, responsabilidades de su aseo personal. Tu papá asume tu responsabilidad de educar a tus hijos, de enseñarles.
tu mamá, asume tu responsabilidad de respetar a tu esposo. Tu esposo asume tu responsabilidad de inspirar a tu familia, a amar a Dios. Y así cada uno. Amén. Me gustaría que lo hiciéramos. Por último, ahí donde estás, acompáñame a orar para cerrar toda nuestra serie. Vamos a orar. Querido Señor, quiero darte gracias por todas las cosas prácticas que hemos aprendido en esta serie, Dios. Como hablábamos desde un inicio, más allá de que aprendamos a hacer y hacer tantas cosas, primero es parar y poder mirar las cosas que necesitamos dejar de hacer, las cosas que no hemos hecho bien. Y desde allí podemos como sentar las bases de un año mejor, de una vida mejor, de una mejor familia, de mejores relaciones, que es lo que todos queremos. Y en especial me anima tanto como Jesús confrontó la vida de Pedro y lo llevó a mirar la realidad, porque lo amaba, este acto de amor. Y como vemos y como vimos cómo podemos cambiar cuando amamos, cuando respondemos, cuando nos ayudan y reconocemos. Y de eso se trata, tomar nuestra responsabilidad. Sería muy especial que lo hiciéramos. Gracias, Jesús, porque siempre nos amas, porque en ti siempre hay segundas oportunidades. Siempre gracias por tu amor, por tu perdón. Aún gracias por la esperanza real que tenemos en ti. Y como seguidores de Jesús, pues la esperanza mayor es honrarte y glorificarte. Gracias. Gracias, Jesús, por enseñarnos. A través de tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermano. Que tengas una semana espectacular. Y este año espectacular también. Nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias, Romeo, por lo que nos compartes. Sin duda, reta mi vida. Hoy quiero invitar a todos a poder pasar nuestro tiempo de familia y poder tocar estos temas donde podamos reconocer nuestras posibles faltas que hayamos tenido en el área de responsabilidad y de ello poder tomar acciones que nos lleven a mejorar nuestra relación como familia. Y por último, recordarles que hoy tenemos que participar en la Santa Cena a través de nuestras charlas. También quiero invitarlos a que puedan participar y seguirnos a través de las redes sociales. Gracias.